La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. El Instituto Cuesta Duarte y la Cámara de Industria llevan adelante un proyecto que busca reforzar las capacidades de representación de trabajadores y empleadores y también aportar propuestas e insumos para las políticas de empleo, formación y desarrollo productivo. Esta es la bajada de una nota publicada el fin de semana por los colegas de La Diaria. El proyecto Fortalecimiento del Sector Industrial bajo un modelo de diálogo social tripartito diseñado por el Cuesta Duarte y la Cámara de Industrias comenzó a ejecutarse a partir de noviembre y el miércoles fue presentado ante la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Diputados, donde se adelantó la planificación a 2 años. La iniciativa cuenta con el financiamiento del INEFOP y fue declarada de interés por el Ministerio de Industria, Energía y Minería después de que fuera presentada en el Consejo de Industria y también por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El lanzamiento del proyecto a la ciudadanía en general está previsto para abril del año que viene y en los primeros meses del próximo año habrá una reunión con la OIT que dará respaldo y seguro también con la Universidad Tecnológica. ¿Qué implica esta novedad? ¿Por qué es importante abordarlo? Vamos a conversar en los próximos minutos con Carola Saavedra, economista y directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industria, y con Eduardo Burgos, coordinador responsable del proyecto por el Instituto Cuesta Duarte. Francisco Morales, Otra Mañana. Carola, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Un gusto recibirte esta mañana. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, gracias por el espacio. Bien, todo bien. Por favor, es un gusto recibirlo a ambos y que puedan a través del aire llegar a los oyentes y contarles de qué va el proyecto, que creo que es una cuestión muy interesante. En primer lugar, Carola, contanos cuál es la génesis de esta idea. Bueno, nosotros la génesis, como todo, arranca de procesos de construcción de confianza, de conocimiento entre las partes. Nosotros en el año 2018, de Cámara de Industria, tuvimos apoyo de INEFOP para un proyecto que se llama Impulsa Industria, que al día de hoy todavía sigue activo debido a diferentes llamados que hemos postulado. Y por otro lado, el Instituto Cuesta Duarte tuvo su proyecto llamado Industria Integrada, también con apoyo de INEFOP. Y en ese momento, INEFOP planteaba, dado el modelo que tiene de trabajo, de comisiones de seguimiento de los proyectos a nivel técnico, cruzado, que permitió justamente un conocimiento entre lo que yo, desde mi parte, conocer los proyectos que lideraba Eduardo Burgos desde el Cuesta Duarte, y Eduardo conocer los proyectos que lideramos del proyecto Impulsa Industria que lideramos de Cámara. Eso fue un avance y una construcción que después nos permitió, ya el año pasado, comenzar a pensar iniciativas que en vez de ejecutar proyectos también por separado, que eso lo hacemos y son diferentes capacidades que desarrollamos tanto para trabajadores como para empresas, pensar un proyecto conjunto con un fin justamente de desarrollo productivista que vaya a un espacio de diálogo social constructivo y en acuerdo entre las partes. Y en ese proceso nos encontramos ahora, donde INEFOP para nosotros es una institución fundamental a nivel de sus capacidades de promoción, no solamente alineados a sus cometidos y también alineados al fortalecimiento de las instituciones que formamos el ecosistema, en este caso el ecosistema de desarrollo industrial. Y eso lo apoyamos en ese marco, que nos está permitiendo al día de hoy estar en el proceso de puesta en marcha de un nuevo proyecto, ¿no? Ambicioso, novedoso para el país y con fines netamente constructivos. Uh-huh. Me quedo con eso de ambicioso y constructivo. Eduardo, ¿querés agregar algo más sobre esto? No, simplemente, con Carola venimos trabajando desde hace años y en realidad es eso, ¿no? Es la primera vez que ambas instituciones se ponen un objetivo en común y en realidad tratando de lo que nosotros decimos que las dificultades que podemos tener la Cámara de Industria y el movimiento sindical en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, las tenemos que dejar de lado en este espacio que tratamos de que no se contamine y que nos pueda permitir una mirada desarrollista, una mirada de profundización de la industria en nuestro país, dado que es sumamente importante que tenemos la concepción que un país sin industria está muy complejo, ¿no? Y en ese sentido creemos que muchas veces cuando hacemos el ejercicio preferimos comprar afuera y no tratar de buscar de qué manera podemos apoyar a la industria nacional, pero lo hacemos cotidianamente, desde nosotros comprando en alguna multinacional que nos ofrece
los paquetes traídos desde el otro lado del mundo hasta una empresa pública, hasta el propio Estado, ¿no? Y bueno, para eso creemos que este proyecto tiene que generar condiciones de una mirada estratégica del papel de la industria para el desarrollo del país. Antes de profundizar, es interesante esto que planteás con respecto a las miradas, que hay miradas que son disímiles, porque hay una cuestión que se ve desde el empresariado y otra distinta que se ve del sector trabajador, pero que hay miradas en común hacia un mayor fortalecimiento del sector. Hay miradas en común, Eduardo, podemos profundizar sobre eso, ¿no? Sí, o sea, yo ahora venía manejando y también preparando, digo, te pongo un ejemplo de la industria pesquera, ¿no? Uh-huh. Que acaba de salir un conflicto enorme, durísimo, donde... Sí. Largo y crudo, ¿no? En el sentido de que nunca se pusieron de acuerdo empresarios y trabajadores, y bueno, hubo de todo tipo... Porque cuando se entra en un conflicto se sabe cuándo se entra y no se sabe cómo se sale, ¿no? Pero yo digo, Uruguay, que hace unos años duplicó la plataforma marítima, que tiene una cantidad de capturas de especies que no las captura por distintas razones, ¿no? Nosotros en el Costa Duarte hicimos un estudio prospectivo del sector pesquero y hay una biomasa sin capturar, que en realidad por eso es que vienen tantos barcos de China, de otra parte del mundo a capturar acá, porque hay más especies de lo que Uruguay puede capturar. Uh-huh. O Uruguay, por los países de conveniencia, vende las banderas para que vengan empresas noruegas o a capturar la merluza negra, ¿no? Y yo digo, ¿no será importante dejar los conflictos, que seguir los conflictos discutiendo donde hay que discutirlos, pero no necesitaremos nosotros cambiar la flota pesquera nacional, no necesitaremos cambiar las artes de pesca, no necesitaremos que el Estado se involucre y dé préstamos blandos como da para el agro, como da para el sector lácteo, para realmente potenciar. Mirá este ejemplo que lo aprendí hablando con pescadores y con algún académico que estudia el tema, ¿no? Uruguay tiene una zona de pesca común con Argentina que no me acuerdo cuántas millas están, ¿no? Ahí van barcos uruguayos y barcos argentinos a capturar merluza. Los barcos uruguayos van con 40 toneladas de captura y los barcos argentinos con 120 toneladas. O sea, el proceso que el barco tiene que hacer, que son aproximadamente 2 días de navegación hasta llegar a esa zona, va a capturar 40 toneladas y tiene que venir a descargar. Mientras que los barcos argentinos van con 120 toneladas, ¿no? Y ahí, porque cualquiera de los dos países estamos habilitados para pescar eso. ¿No será necesario nosotros repensar la industria? Y como eso te pongo 1000 ejemplos que a veces nos pasan por el costado. ¿Qué va a pasar con Casupac? ¿Qué va a haber de industria nacional con la obra de Casupac, que es sumamente necesaria? Claro, ¿no? Claro. Es interesante ese punto. Carola afirmaba mientras lo decía Eduardo. En la presentación que hicieron ustedes en la Cámara de la Comisión, de Diputados, en la Comisión de Industria, en la Cámara de Diputados, ahora sí, Eduardo citó a Carola diciendo que en Uruguay son casi el 10% de todas las empresas del país las que son grandes empresas. Cuando hablamos del sector empresarial en Uruguay siempre estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Eso es un tema que siempre hay que poner arriba de la mesa, Carola, porque siempre cuando se habla del sector empleador o el sector empresario creemos que son grandes jugadores del mercado, cuando en realidad son pequeñas empresas que muchas veces están lideradas directamente por una persona que vive de esa actividad, ¿no? Sí, bueno, ahí capaz que incluso, capaz que somos menos, o sea, en realidad las micro, pequeñas y medianas industrias representan el 99% del tejido empresarial. Uh-huh. O sea, si hablamos de 19.000 industrias, 180 empresas son grandes, ¿no? Después estamos en una masa donde obviamente también influye las grandes, por más que sean 180 empresas, aportan mucho a nivel de empleo, de exportaciones, de empleo, de capacidades productivas, y lo mismo con las pequeñas y medianas industrias, ¿no? Entonces, esto que plantea Eduardo, claro, ¿y por qué no planteamos desde el proyecto? Es porque nos parece relevante que vemos, como puso un ejemplo Eduardo, vemos oportunidades de desarrollo para el sector industrial. Oportunidades en un sector que al día de hoy, pese a las dificultades que tiene, sigue siendo el 10% del Producto
del aporte a nivel de Producto Bruto, o sea, que se genera 165.000 puestos de trabajo directo. En realidad es un sector relevante a nivel de la economía y obviamente también la mirada desarrollista de que pensar que hay, por estudios internacionales, hay una correlación entre el Producto Bruto Interno de los países y su grado de industrialización. Entonces, también por su efecto de derrame que tiene la industria, tanto hacia atrás en las cadenas de valor como hacia adelante. Entonces, en esa mirada y por la composición del sector, nosotros tomamos muchos desafíos para este proyecto y lo estamos poniendo en la mesa, ¿no? La mirada de, bueno, qué capacidades de crecimiento tienen las diferentes empresas, qué capacidades de incorporación de nuevos equipamientos, de incorporación de nueva tecnología, de innovación, de generación de fortalecimiento y aprovechamiento de cadenas de valor, de fortalecimiento a nivel de proveedores, por ejemplo, en compras públicas. O sea, como que vemos muchas oportunidades a nivel de desarrollo territorial, qué mirada nacional le damos al sector industrial, qué oportunidades de complementación productiva podemos tener con la región, claro. Cómo nos valora la sociedad, esto también lo nombró Eduardo recién, cómo valora la sociedad el hecho de contar con un sector industrial, que fue clave en el momento de pandemia, ¿no? Es la soberanía productiva del país se basa en el sector industrial, ¿no? Y lo vimos claramente en 2020, por suerte, somos un país que tiene industria y que pudimos tener autonomía productiva y abastecernos tanto a nivel de alimentos, a nivel de industria farmacéutica, de salud de la población. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que sí vemos, estas oportunidades, a veces agrego a esto, antes de avanzar, el contexto también favorable que vemos a nivel del sector público, con un Ministerio de Industria, Energía y Minería que está fomentando el rediseño de una nueva política industrial y que lanzó un Consejo de Industria y que está lanzando núcleos productivos sectoriales. O sea, también es un contexto favorable. Hay también un contexto favorable a nivel internacional, donde los países, después de esa pandemia, después de las diferentes situaciones que han vivido, claro, hay un resurgimiento de la política industrial y de nuevo se está poniendo en la mesa la importancia de la política industrial y la importancia de la industria manufacturera para el desarrollo de los países, ¿no? Se está viendo notoriamente en los países desarrollados. Claro. Entonces, en este marco, nosotros como integrantes como instituciones representantes de la industria nacional, de diferentes lugares, de los trabajadores, de las empresas, creemos fundamental aportar. Nuestro rol como instituciones es justamente aportar a esa construcción de una política industrial, a una construcción de propuesta, de diseño de instrumentos que genere justamente una mirada de desarrollo, una mirada de políticas de Estado, una mirada de mediano y largo plazo hacia el sector. Y en eso estamos trabajando, ¿no? En acción le llamamos nosotros, ¿no? Está muy bien. Doy un paso hacia atrás, Eduardo, porque me ha quedado con el tintero de lo que dijeron ustedes en la Comisión de Industria, donde ustedes entienden que Uruguay y el mundo vienen en un proceso de decaecimiento en el sector industrial debido al fenómeno chino y a las guerras comerciales. ¿Puedes profundizar un poco más sobre este concepto? Sí. En realidad, lo que planteamos en la comisión es que Uruguay tiene una oportunidad en el sentido de que esta guerra comercial que está habiendo entre Estados Unidos y China puede generar relocalización de algunas industrias, por ejemplo, brasileñas, que se vengan a instalar a Uruguay por un tema de aranceles, porque si no se llega a buen puerto entre Brasil y Estados Unidos y Estados Unidos le coloca los impuestos que hoy están en stand-by, que todavía no se ha terminado de definir, hay como algunas olitas que empiezan a venir de que industrias que están instaladas en Brasil puedan instalar una segunda planta acá en Uruguay para poder exportar a Brasil con un arancel menor, ¿no? Hay todo un juego geopolítico que hay que analizarlo y para eso Uruguay, como es un país neutral, pequeño, que tiene una muy buena conectividad, que tiene energía limpia. Hay que analizar todo a la hora de bichar eso, pero creemos que pueden haber condiciones, pero siempre es con el apalancamiento del Estado. Uh-huh. Para las industrias nacionales que decía Carola, nosotros necesitamos, por ejemplo, que si se van a comprar uniformes, que se mire al sector de la vestimenta, que si van a comprar zapatos, que se mire al sector del cuero. Esas cosas son importantes, que si se va a cambiar la matriz energética, que no nos pase como nos pasó con la energía eólica, que solamente colocamos mano de obra, que podamos hacer alguna de las cosas. Se invirtieron millones de dólares, que estuvo re bueno y fue muy necesario, pero creemos que hoy hay mano de obra calificada acá en Uruguay, que hay industrias que han demostrado que han servido para eso y que capaz que
les cuesta innovar porque no tienen un mercado a corto plazo. Y bueno, capaz que el Estado tiene que poner ahí un contrato, tiene que apalancar, porque de ahí puede generarse otra, Claro. como una cáscara de cebolla, ¿no? Digo, empezar Claro. a crecer desde ahí. Ahora sigo con el trayecto de lo que ustedes plantean en este trabajo, en este grupo de trabajo, pero ya que planteas eso, Eduardo, y no quiero meter una cuña entre ustedes, pero No. cuando el Estado debe mirar más, ustedes plantean que debe mirar más a sectores locales, por ejemplo, en vestimenta o en otros aspectos a la hora de, por ejemplo, las compras públicas, también corremos el riesgo que después los periodistas mismos critiquemos al Estado porque hizo un gasto mayor cuando podría haber accedido al mismo producto más barato en China, Estados Unidos, Tailandia, Taiwán o donde sea, digamos. ¿Cómo nos protegemos a esa hora también sobre el tema de los gastos a la hora de mirar hacia una compra local? Empiezo primero por vos, Eduardo, y después sigo con Carola. Bueno, primero que nada es buenísima la pregunta. En realidad, una de las cosas que nosotros pretendemos es tener un grupo de voceros que en realidad puedan dar esta discusión. Es obvio que va a salir más caro. Eso está sobre pique. Pero lo que uno tiene que analizar es que no tiene que analizar el producto directo, sino esa compra con valor social. Porque por un lado, compramos barato, pero tenemos que destinar cientos de miles de dólares en coberturas, en asignaciones familiares, en lo que tiene que ver con asistencia económica a las personas que están sin trabajo. Vos, si querés proteger la industria, te va a salir más caro porque el mercado es chico. En realidad ahí no podés competir con China. Pero si vos le pones a la hora de cerrar un número, los coeficientes que son los gastos indirectos que te genera traer de afuera, te va a salir mucho más barato. Y además, te enrabo esto con lo que tiene que ver con la pobreza infantil y con la inseguridad. Yo tuve la suerte de formarme en una fábrica. Empecé a trabajar de chico a los 14 años. Y cuando entré a la fábrica fue la mejor escuela que tuve. Hoy, si esos gurises que están hoy privados de libertad o que están sin ningún horizonte, vos tuvieses la posibilidad de meterlos a trabajar en una fábrica donde aprendan lo que son los deberes, los derechos, a ganarse su salario, yo me crié mi viejo levantándose a las 6 de la mañana y yendo a trabajar todos los días. Y eso se ha perdido. Y tiene que ver, porque a veces no gastamos en comprar el uniforme, nos ahorramos alguna plata, pero después indirectamente lo tenemos que duplicar el aumento al Ministerio del Interior o duplicar el presupuesto para el MIDES. El Estado es uno solo y tiene que mirarse desde esa concepción. Las empresas públicas tienen un papel fundamental de desarrollo y esta que vos decís, los periodistas vamos a criticar. Y bueno, habrá que hablar con los periodistas si en realidad qué es mejor, ¿no? Si gastar un poco más sin que se pase de rosca o traerlo de afuera, ¿no? Claro. Cambio el término criticar por señalar en todo caso, porque Sí, tal claro. vez con el valor que vos le das socialmente la palabra crítica quede mal, pero sí por lo menos señalar el tema. Carola, ¿tu opinión sobre este punto? Sí. Agrego a lo que dice Eduardo para complementar, que es tal cual, o sea, la mirada no solamente es costo directo, también externalidades, ¿no? Y derrames que se generan con esa mirada única del Estado. También la mirada de que la compra pública no se vea solamente como justamente como aporte como mercado para las empresas nacionales, sino también como oportunidades de desarrollo. Muchos países, los países desarrollados, usan el modelo, es como una atracción hacia procesos de innovación que generan las empresas. Por ejemplo, compra pública innovadora, por ejemplo, compra pública a nivel de acompañamiento para el desarrollo de las empresas, para crecimiento. Lo vemos, si nosotros aseguramos también mercado, aseguramos que la empresa puede invertir en ampliar sus capacidades productivas, en contratar más gente, más trabajadores, en comprar nuevas tecnologías, nuevas maquinarias. O sea, la industria tiene un esfuerzo grande de infraestructura, de inversión que requiere para crecer y obviamente eso requiere mercado. Entonces, el desarrollo de capacidades va asociado a esa compra pública. No se piense solamente la compra pública como algo estanco, sino como un puntapié y un elemento de tracción hacia nuevas capacidades. Si nosotros incentivamos a la compra pública a que la empresa tenga que desarrollar nuevos productos, mejorar sus materiales, desarrollar envases, incorporar nuevas tecnologías limpias, y eso también genera un desarrollo que también le va a volcar ser más competitivo, tanto para lo que es a nivel de la compra pública como a nivel del resto de mercado, ¿no? De ventas que pueda
realizar, a su expansión hacia otros mercados que son exigentes también. Entonces, que se vea como un puntapié inicial que va justamente, capaz que el error a veces puede ser, le tenemos en mirar en instrumento aislado de compra pública, y no, en realidad, como decimos que el Estado es uno solo, también mirar cómo ese instrumento se complementa con otros instrumentos de apoyo que desarrollan capacidades en las empresas, ¿no? A nivel de innovación, de exportación, de capacitación, ¿no? Entonces, con esa mirada global creo que también lo usamos justamente para el desarrollo de las empresas. Claro, ahora voy con los objetivos, pero hay una frase que tú dijiste, Carola, en la presentación del otro día que me resultó de lo más interesante para darle contexto y marco a esto de lo que se está hablando ahora. Dijiste, nuestra siguiente acción fue fuerte en construir un foro de referentes industriales. Justamente en eso que nombraba Eduardo, nosotros vamos a generar un ambiente donde los intereses contrapuestos pierdan fuerza y se encuentren los puntos de confluencia, digamos. Qué interesante mensaje, qué interesante propuesta. ¿Cómo lograrlo ahora eso, Carola? Bueno, nosotros ahí el proyecto, Eduardo lo comentó justo este tema, y el proyecto tiene una mirada, con esta mirada justamente holística que damos compleja y completa que queremos trabajar. Por un lado, estos referentes, nosotros queremos generar un espacio de diálogo, de referentes tanto sindicales como empresariales, con apoyo académico, que puedan generar mirar también a esa industria del futuro, generar propuestas, explicar el escenario actual y tener una mirada constructiva, por un lado. Por otro lado, también ese papel en la sociedad, que es clave para nosotros, revalorizar el rol de la industria a nivel de la sociedad, que nos parece también fundamental. Sobre todo porque a veces nosotros lo decimos, capaz que la industria es un sector que es muy difícil ver, porque ¿qué pasa? Ustedes vas a un hotel y tú entras al hotel y conoces el negocio de hotel, entras o vas a un supermercado y puedes ver cómo funciona el supermercado, pero nunca entras a una industria, no ves, y realmente es algo muy lindo entrar a una industria, ver cómo se pasa un proceso, cómo una materia prima se transforma en un producto final, cuáles son las etapas, cómo una nave de producción trabaja, o sea, claro, pero eso es algo que no está abierto. Entonces está muy bueno, pese a que todos valoramos tener una industria nacional, ¿no? Como decimos, bueno, darle mayor valorización también a nivel social. Y por otro lado, esta mirada de proyecto busca generar propuestas, acciones, ¿sí? Nosotros creemos que a nivel país también ya hay una situación de diagnóstico clara o de identificadas oportunidades, pero a veces como que cuesta pasar de ese deber ser, digamos, o de esa propuesta a acciones concretas. Entonces nosotros vamos a trabajar varias líneas. Por un lado, lo que es la mirada de oportunidades de la industria, de crecimiento, con una mirada de desarrollo territorial, una mirada nacional, que nos parece fundamental, que esa mirada nacional también complemente a esos referentes que van a estar con nosotros y busque esas miradas de congruencia también a nivel de proyecto de las instituciones que estamos ejecutando, porque va a ser una construcción conjunta, ¿sí? También esa mirada de complementación productiva regional que hablamos, la generación de propuestas también en estos ámbitos, la mirada también de la innovación, que nos parece fundamental, pensar cómo la industria innova con su modelo de innovación incremental, con sus necesidades de infraestructura, con el perfil de empresas que tenemos, la composición de empresas. Mira, justo leía ahora un artículo de España que decía, la responsable de la CSIC de España decía, España tiene una estructura de pymes y si las pymes no innovan, España no crece, digamos, ¿no? Porque justo claro, el titular era ese, claro. Lo podemos buscar, que era tal cual. Entonces también nos parecía fundamental analizarlo. Entonces, nosotros lo que estamos construyendo es un proyecto complejo en el sentido de que tiene varios objetivos que articulan y dialogan entre sí y que buscan esa mirada de congruencia, porque esos objetivos los vamos a ejecutar conjuntamente. Ya están formamos equipos técnicos que están trabajando juntos y que estamos justamente alineando nuestras capacidades para generar propuestas conjuntas, una propuesta única. O sea, esperemos, y como lo ves ahora, en unos meses va a ser lo mismo que hable Eduardo, que hable yo, que hable cualquiera de los técnicos, comentando los resultados del proyecto, porque son resultados únicos. Y en ese sentido queremos avanzar. Sigo contigo, Carola. ¿Cuáles son las etapas entonces del proyecto? Las etapas es, ahora nosotros el 1 de noviembre dimos inicio formal al proyecto, donde también INEFOP es el financiador del proyecto, pero también participa de las instancias de construcción, o sea que es claramente un rol activo que está teniendo en el proyecto. Encontramos en este momento lo que se llama la puesta en marcha de los proyectos, que es la etapa de diseño, de identidad visual, de planificación al detalle, de alineación y conocimiento entre los equipos de trabajo, o sea, hay un esfuerzo grande de construcción previa.
de planificación para salir con todo después. Y bueno, y en abril estimamos están en condiciones para hacer el lanzamiento público y comenzar justamente las etapas de ejecución ya de las actividades planificadas. ¿Qué respuesta obtuvieron de parte de los legisladores cuando hicieron la presentación, Eduardo? No, la respuesta fue muy buena. Ellos lo que valoraban era que, por lo general, a la Comisión de Industria siempre van con problemas, con un cierre de una empresa, con dificultades, tanto de empresarios como trabajadores, y que esto les llamaba la atención de que fuésemos en conjunto con una propuesta constructiva, en realidad. Y bueno, quedaron a la orden. La idea nuestra es hacer lo mismo que hicimos en diputados, hacerlo en el Senado para poder seguir difundiendo y también generando, que nos puedan generar insumos, ¿no? Porque, bueno, como decía Carola, esto lo hemos construido entre ambas instituciones, pero bueno, el sector político tiene mucho que opinar, lo necesitamos como aliado, así como necesitamos a la UTEC, necesitamos a la UTU, a la Universidad de la República. O sea, nosotros creemos que tenemos que generar el mayor de los consensos para poder fomentar y desarrollar un sector que está en declive, que está con problemas serios, pero bueno, la idea es poder revertir eso, ¿no? Salir un poquito de la meseta y generar un crecimiento. Claro. Una pregunta escolar en función de lo que ya hemos comentado. ¿Había espacio para hacerlo por separado, Carola, o necesariamente para resolverlo adecuadamente y que confluyan en un mismo espacio todas las miradas, había que usar un instrumento como estos? Bueno, eso a mí me parece que pensar en desarrollo tenemos que pensar en modelos de consenso social, o sea, eso es una forma clara de actuar. Y bueno, en este marco, este proyecto de diálogo social, creemos que es el escenario propicio para plantear este tipo de actividades. Me parece que si lo hiciéramos, por ejemplo, solo de Cuesta Duarte, solo de cámaras ejecutables, tendría una miopía grande el proyecto y una pata que sería después capaz que más difícil después la implementación. O sea, claramente acá lo que estamos tratando es una articulación. Primero, nosotros como ejecutores, y segundo, una fuerte articulación, como decía Eduardo, tanto con la academia, vamos a generarla, como con el sector público. Ya estamos con contacto con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Trabajo, para tener una mirada constructiva. Nosotros creemos en el papel que tenemos que tienen nuestras instituciones como instituciones que fomentan el desarrollo y que generan propuestas que movilizan a los actores, que buscan dinamismo y generar capacidades justamente en el sector, y a su vez creemos también en los roles que tiene el sector público como líder, como estratégico y implementador de la política industrial. Entonces, hacer un proyecto de este tipo por separado no tendría validez. Los proyectos que tenemos por separado son más vinculados a nuestros representados. Por ejemplo, nosotros desde Cámara generamos servicios justamente que buscan incorporar capacidades en las empresas, que desarrollen productos, que midan su huella de carbono, que incorporen herramientas de industria 4.0 de transformación digital, muy mirado como servicios. Acá estamos hablando de un proyecto más a nivel meso, justamente de construcción de propuesta, y con una mirada país a mediano plazo. Y bueno, ese camino, nos parece que el camino es justamente esa congruencia de posiciones, ¿no? Única. ¿Eduardo? Sí, yo estoy convencido que esto genera más fortalezas que debilidades. Creo que algunos otros sectores han logrado esa inteligencia. Pongo siempre el ejemplo de la Cámara de la Construcción y el ZUNCA, que tienen diferencias antagónicas en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, pero como sector han sido lo suficientemente inteligentes de mantener un sector con distintas medidas, como es la Ley de Promoción de Vivienda de Interés Social. ¿Ah? Que podremos estar de acuerdo o no, pero eso generó que miles de trabajadores mantengan su puesto de trabajo por fuera de las grandes inversiones como son las plantas de celulosa. Y eso es una alianza que han generado y bienvenido sea. Me parece que el Uruguay necesita de ese tipo de diálogo, ¿no? Y si pudiéramos hacer eso en los distintos sectores, me parece que sería mucho mejor. Y bueno, y afortunadamente, no solamente representados por Carola y por mí, sino que la Cámara está teniendo un diálogo muy fuerte entre ambos presidentes, tanto el presidente de la Cámara como el presidente del PIT-CNT,
tienen su diferencia, hay cosas que no están de acuerdo, pero tienen un diálogo estratégico en el sentido de hacia dónde vamos. Venimos también de una construcción colectiva que los representantes del PIT-CNT y de la Cámara en INEFOP tenían un diálogo, también una mirada así, y bueno, me parece que como que estamos como arrimando hacia ese sentido, con un horizonte común, y los problemas que tenemos de la reducción de la jornada laboral, de las ocupaciones, lo vamos a discutir con el Ministerio de Trabajo y seguirán ahí, pero como siempre yo lo he aprendido por Marcelo Abdala, que en lo que tengamos acuerdo avancemos, lo que no tenemos acuerdo, veamos. Claro, es bueno encapsular los temas en los que hay acuerdo para que ellos no se vean contaminados por aquellos en los que no hay acuerdo y que por la vía de los hechos se frenen las dos cosas, digamos. Exacto. Sí, totalmente. Uh-huh. Y esto genera un potencial enorme. Me parece que bueno, la OIT mismo nos dijo, ¿no?, cuando le presentamos el proyecto, que esto es innovador. Para la región, Uruguay es un laboratorio. Muchas de las cosas que han pasado en la política de relaciones laborales se han hecho acá o en Chile. Son los dos países que ambas instituciones presentemos, y además que tengamos un discurso muy similar, porque, o sea, a veces no sabemos qué técnico es de la Cámara o qué técnico es del movimiento sindical. También para nuestras internas a veces eso suena medio raro, ¿no? Pero en realidad, o sea, estamos como con un objetivo común, que si no hay industria no hay país. O sea, si no hay empresario no hay trabajo, y si no hay trabajadores no hay empresario. Es así. Carola, ¿querías agregar algo sobre esto? No, me parece tal cual lo que planteó Eduardo, y bueno, esperamos seguir adelante. La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. Estamos conversando con Carola Saavedra, directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias del Uruguay, y con Eduardo Burgos, coordinador responsable del proyecto, el que estamos abordando esta mañana por parte del Instituto Cuesta Duarte. En los últimos compases del reportaje, Eduardo, contanos qué es el Observatorio de Actividad y Empleo Industrial que se está desarrollando justamente en el Cuesta Duarte. Sí, nosotros desarrollamos ese observatorio en un proyecto, como decía Carola, que fue Industria Integrada. Después se terminó el proyecto y no tuvimos financiamiento para mantenerlo. Ahora la idea es poderlo reeditar. Y ese observatorio lo que nos dio en aquel momento, antes de la pandemia, es, bueno, los niveles de producción que tenía Uruguay, cuántas horas de trabajo, cuánta mano de obra se empleaba, y ahí muy claramente se demostraba que en algunos sectores se venía produciendo más con menos horas de trabajo, y ahí cuando empezamos a analizar un poco, determinaba que ahí se había instalado la tecnología, y es un desafío importantísimo. Nosotros no estamos en contra de la aplicación de tecnología, creemos que la tecnología vino para quedarse, y en realidad la mejor manera de prepararnos para afrontar la tecnología es con más capacitación, con mayor formación, con entender los procesos productivos en su globalidad, no solamente lo que hago en la máquina, no, sino que bueno, este producto que yo hago acá es parte de una cadena de valor que capaz que se termina de ensamblar en otro país, en otra parte del mundo, ¿no? Y en ese sentido me parece que tenemos este instrumento como INEFOP que bueno, que puede, o por lo menos lo que han planteado los técnicos de INEFOP que han participado del proyecto es, nosotros necesitamos saber para dónde van las tendencias de la industria para prepararnos a ver qué capacitaciones necesitamos. Y en ese sentido, el observatorio que hemos planteado como uno de los objetivos nuestros es poder analizar esto, ¿no? En lo que es nuestro país y también en la región, porque nosotros somos muy dependientes de Brasil, de Argentina, ¿no?, en lo que tiene que ver con los modelos productivos en la industria. Claro. Carola, ¿querías agregar algo sobre este punto? Sí, que en la entrada de Eduardo, cuando me olvidé, cuando comentamos un poco la estructura del proyecto y la lógica esa integral que tenemos con varias líneas de trabajo, una central, que justo Eduardo hacía referencias, justamente vamos a trabajar sobre el futuro del trabajo, ¿no? Conocer las tendencias tecnológicas, las tendencias productivas, ver qué necesidad de formación hay a nivel nacional para incorporación de nuevas tecnologías, para llegar a esas tendencias, ¿no? Como hacer un análisis también de, bueno, cuál es nuestro punto de partida, tanto a nivel de empresas, de trabajadores, ¿no?, de los empresarios, y bueno, y ver cuáles son las tendencias que nos van a mover y van a generar ese cambio hacia dónde vamos.
y bueno, que es identificar esas brechas y cómo poder solucionarlas, ¿no? Ese trabajo también es muy interesante y es necesario justamente, por un lado, porque justamente lleva a compasar y acompañar las miradas del futuro del trabajo. Y además, porque nosotros nos plantean tanto al movimiento sindical como a la Cámara, nos plantean desde las instituciones educativas qué demandas, o sea, qué necesidad de formación requieren los diferentes representantes, trabajadores del sector industrial, y es difícil a veces plantearlo, pensando en todas las ramas que hay a nivel de industria, de todos los sectores, cuáles temas son transversales y cuáles requieren especialización en determinados sectores. Entonces, contar con esa información y poder justamente construir esa ruta, ese mapa de formación y de tendencias que se tiene a nivel nacional, va a ser clave, va a ser aporte también para tanto, no solamente para políticas de desarrollo productivo, también pensando para políticas educativas, ¿no? Claro. Me pareció muy interesante también algo que mencionaste, Carola, en la presentación que hiciste en la comisión, donde tú hablas que fomentamos ese modelo de innovación, pero vemos que a veces no es suficiente y queremos comprender cómo innova la industria y qué propuestas queremos hacer. O sea, ustedes tienen planteado un sistema para intentar advertir cuáles son las ramificaciones de la innovación que a veces presenta la industria, pero la cosa va tan rápido que a veces ni siquiera lo logran, ¿no? Claro, y aparte también lo que notamos es que, bueno, obviamente la innovación es fundamental y pensar el modelo de innovación en la industria capaz que se diferencia de la innovación que realiza otros sectores, digamos. Entonces, nosotros hemos planteado y trabajamos acá a nivel, por ejemplo, todo lo que es la generación de proyectos con la vinculación con la academia, para desarrollo de procesos nuevos, de productos nuevos, y eso requiere obviamente un abordaje, una comprensión de esa mirada de lo que es la industria a nivel de innovación, ¿no? Cómo la innovación incorpora diferentes verticales, se dice, ¿no? Por ejemplo, temas de transformación digital, temas de sostenibilidad. Entonces, es fundamental para nosotros, desde Cámara decimos que es un debe, la comprensión de la innovación a nivel industrial. Un debe porque las encuestas de innovación a nivel de industria dan muy mal para el sector y pese a los esfuerzos que ha habido a nivel de política de ciencia, tecnología e innovación en los últimos 20 años, venimos decayendo a nivel de las capacidades. Una de cada 5 empresas han realizado alguna actividad de innovación, según la última encuesta. En el año 98 era una de cada 3. O sea que realmente vemos ahí dificultades. Entonces, nos parece que es momento también de esa mirada, decir, bueno, pensar en desarrollo industrial también requiere pensar en ese desarrollo de capacidades de innovación. Claro. Eduardo, una última pregunta, porque también en la presentación que hiciste en la comisión, en la Cámara de Diputados, hablabas de una especie de GACH, de Grupo Asesor Científico Honorario, que se conformaría justamente para crear, en base a un núcleo de académicos, que puedan bajar a tierra algunos planteos para generar futuras legislaciones, futuras normativas, para justamente en beneficio de la industria. ¿En qué es lo que están pensando cuando hacen un planteo de estas características? Bueno, básicamente eso, que haya una mirada en común desde el mundo empresarial y del mundo de los trabajadores. Ahí tenemos pensado algunos compañeros del movimiento sindical que ya hoy no están integrando la dirección del PIT-CNT, pero que han aportado esa mirada dialoguista, desarrollista, que han aportado, que pueden cruzar puentes con el mundo empresarial y también desde el mundo empresarial algo similar, ¿no? Me parece que hay buenas experiencias de desarrollo y de mirar el sector que se pueden utilizar, y ese grupo tendría que generar algunas propuestas hasta legislativas, ¿no? O sea, Uruguay tiene un debe muy fuerte en lo que tiene que ver con legislación de la protección de la industria manufacturera. Uh-huh. Hay el sector agrícola tiene una presencia muy fuerte, tiene un lobby fuerte en el mundo político, el sector lácteo tiene, el sector cárnico, pero nos parece que la industria más en general le falta un poco más de lobby, como decimos nosotros en el buen sentido de la palabra, de generar voceros que realmente defiendan la industria y que no pase esto como tú planteabas hace un rato después capaz que algunos periodistas empiezan a criticar la compra afuera que es más barata y justamente hay que entender cómo funciona la industria, cómo derrama, como decía Carola, cuáles son las externalidades a la hora de proteger una industria y en ese sentido nos parece que este grupo, que sería como un grupo de
nosotros decimos medio en broma los chamanes, ¿no? O sea, ahí vamos a ir a consultar, no, le estamos poniendo una mochila demasiado grande, ¿no? Pero bueno, confiamos en ello, así que bueno, la idea es que nos podamos poner de acuerdo y que haya también desde el mundo académico una mirada más de bajada a tierra de por dónde ir, ¿no? El oyente del 909 dice: quiero felicitar a la iniciativa de estas dos entidades de la industria, no siempre son exitosas, lo que vale es el camino a transitar, y eso es lo que siempre estoy pidiendo, diálogo constructivo, sin conflicto, dice el oyente. Creo que puede resumir perfectamente de lo que fue este reportaje y también de las intenciones y cuál es la mirada que ustedes ponen sobre este tema. Los resultados ya habrá tiempo para analizarlos más adelante. Carola Saavedra, economista, directora de Comunicación y Proyectos de la Cámara de Industrias, gracias por habernos acompañado otra mañana. Muchas gracias a ustedes. Eduardo Burgos, coordinador responsable del proyecto por parte de Cuesta Duarte, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y a las órdenes, como siempre.